Muy buenas tardes, amados hermanos de Yahshua HaMashiach en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen por medio del WhatsApp, del Messenger, de los diferentes correos electrónicos a través del Facebook, YouTube. Bienvenidos a su programa, Tardes de Reflexión con Cristo, con HaMashiach. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el aliento de HaMashiach, estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema, conociendo la verdad acerca de los diezmos y las ofrendas. Y ahora vamos a nuestra sección, Tu alimento diario. El libro de Salmos, en el 37, los versículos 23 y 24. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque Yahweh Dios los sostiene de su mano. Alabanzas al Señor. Me gusta mucho esa cita del profeta Isaías, Isaías 41:13, que dice: yo soy el Eterno, el Todopoderoso, Dios de Israel, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, I help you, yo te ayudo. Y entonces nos preguntamos, si Dios dirige nuestros caminos y es su palabra lámpara a nuestros pies, y Él es el que tiene control de todo, ¿por qué tengo este problema familiar? ¿Por qué estoy al borde en mi compañía de la quiebra? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación tan difícil? ¿Por qué estoy experimentando este quebranto, esta enfermedad? Y son preguntas muy usuales que nos hacemos. Yo quiero que tú sepas algo cuando el cuestionamiento viene a tu vida y tú comienzas a dudar. Recuerda que el dudar de la fe delante de Dios es un pecado. Y aún nos seguimos cuestionando: Señor, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué este encierro? Mi alma te alaba. Y queridos amigos y amados hermanos en Cristo, en Yahshua HaMashiach, nadie está exento, nadie está libre de pruebas, de preocupaciones, de necesidades y situaciones difíciles en esta vida. Pero yo doy gracias por el pero de nuestro Dios. Justamente en medio de estas tormentas,
que mueven y estremecen nuestra embarcación. Es cuando Yahshua, Jesús, quiere ser tu guía. Él quiere ser tu capitán. ¿Quién más que aquel Dios todopoderoso que ama tu alma tendrá cuidado de nosotros? Te aseguro que Él siempre está cuando todo va mal. Él siempre está cuando todo parece perdido. Él siempre está cuando no hay esperanza. Nuestro Elohim Adonai, nuestro Dios, tu socorro, tu amparo, tu fortaleza. Él siempre tiene cuidado de ti. Alabanzas al Señor. ¿Será que tú y yo podemos decirle en gratitud? Porque Él es bueno todo el tiempo. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú me consuelas en la noche, en la prueba, en mis angustias, en mis problemas. No temeré cuando la adversidad sobrevenga a mi vida, porque tú eres mi roca, mi refugio, mi salvación y el que levanta todo mi ser. Ora así: Eterno Padre Celestial, si he tomado por un rumbo equivocado, ayúdame a encontrar tu camino. Yo entiendo que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de perdición. Ayúdame a encontrar esa senda que ojo de buitre no vio. Solo tú, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me guías por sendas de rectitud y me darás las fuerzas, la sabiduría y la inteligencia para que no caiga en desgracias. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Alabanzas al Señor. Y continuando con nuestro tema acerca del diezmo y las ofrendas, vamos al libro de Gálatas capítulo 3, el versículo 13, y leemos en el nombre del Padre. ¿Sabe algo? El Padre tiene un nombre. Su nombre es Yahweh de los ejércitos. En el nombre del Hijo, Emmanuel, el Dios con nosotros, su misma sustancia, cuyo nombre significa el Salvador. Su nombre es Jesucristo el Salvador, Yahshua HaMashiach. Y el Espíritu Santo también tiene un nombre en hebreo, el Ruach Kadosh. Con esto no estamos ni pretendemos judaizar la iglesia, ni confundir a nadie. Simplemente nosotros, cuando invoquemos el nombre de nuestro Dios, lo hacemos con respeto y le decimos su nombre. Así como tú te llamas Carlos, Leonel, te llamas Jorge, nuestro Dios, tu Dios, tiene un nombre: Yahweh de los ejércitos. Y a su nombre sea toda alabanza y adoración. Dice Gálatas capítulo 3,
el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Alabanzas al Señor, y a su nombre sea toda la gloria. Por todo eso, amados hermanos, en Gálatas, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, denuncia todo ese engaño religioso y advierte a toda la iglesia de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach hoy en día, de la infiltración de un evangelio diferente. O sea, amados hermanos, falsos maestros y falsos pastores que estaban judaizando y enseñando que el diezmar es una ley vigente y una obligación para la iglesia de Jesucristo. Y el que no lo haga está bajo maldición, lo cual es una rotunda mentira. Y es un evangelio diferente, que los hace anatemas y dignos de la condenación eterna. Ahora, pongan atención a esto, por favor, hermanos. De acuerdo a la realidad, hoy en día, miren lo que estamos viviendo. De acuerdo a esta realidad en este último tiempo, el diezmo ayuda a atraer a las almas perdidas o las aleja. Las atrae o las aleja. Indudablemente que las aleja. Entonces, ¿quién es el más interesado que se predique esta doctrina, aparte de los pastores que viven del diezmo? ¿Sabe a quién le interesa mucho este asunto? A Satanás, el diablo, que Yahweh Dios reprenda. ¿Sabe por qué? Porque todos los que están judaizando a la iglesia con la ley del diezmo le están robando no solamente a Dios, sino a los hermanos, y los que están practicando esa ley vieja con conocimiento de que no es para la iglesia de Jesucristo, sino que perteneció al antiguo pueblo de Israel, se hacen cómplices del mismo pecado. Mi alma te alaba. ¿Sabe por qué? Los perdidos e incluso muchos simpatizantes del evangelio, a causa de todo lo que se dice del diezmo, usted escucha, dicen que el diezmo es un robo, que es un impuesto, que es un negocio y que es una forma de enriquecer a otros. A causa de todo este asunto, no quieren venir a las iglesias y mucho menos entregar sus vidas a Cristo. Porque es que, amados hermanos, la gente hace cuentas en sus mentes. ¿Sabe que una vez escuché a un hombre que dijo algo muy curioso? Me llamó la atención. Él dijo, mire, todos los presidentes, y hablemos del presidente Iván Duque, nos grabó con un impuesto del 19%.
Entonces, ellos dicen, las iglesias cristianas cobran el 10%. Esto da un total de un 29%. Es imposible sostener nuestras familias con este cargo de impuesto tan grande. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Buscan entonces el ocultismo, buscan la adivinación, el horóscopo y el satanismo como otra opción de culto. Pues Satanás no les exige el 10%, sino que les ofrece un 100% de ganancias a cambio de sus almas. Usted sabe, amigo pastor y evangelista, usted que predica y judaiza la iglesia con la ley del diezmo, el daño tan grave que se le hace a una persona, a un creyente y a una persona que no conoce del evangelio, cuando pretendemos con Malaquías capítulo 3, versículos 8, 9 y 10, traer ese tipo de acusación a las personas, malditos y ladrones. El Señor nos ayude. Alabanzas al Señor. Lo que sí es bíblico es enseñar a dar y ofrendar con alegría para aquellos que son necesitados en medio del pueblo. Ponga atención a lo que le voy a decir. Y si al frente de sus congregaciones hay siervos, varones de Dios que trabajan por amor a las almas perdidas y a la grey del Señor, y no por los diezmos. Hermanos, tenemos y estamos en la obligación de bendecirlos, pero no de cualquier manera o de migajas, sino en abundancia, con generosidad, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Porque el trabajador es digno de su salario, que viene de las ofrendas, del vivir por la fe, del tener plena confianza en nuestro Dios y no de la imposición del diezmo. Es así como por la ignorancia o el desconocimiento del verdadero evangelio, muchos falsos, engañadores y vividores hacen mercadería de las almas. Y aún peor, si muchos pastores amados, teniendo el conocimiento de esta verdad, entonces ellos por conveniencia lo callan y por avaricia, por amor al dinero, no predican la verdad de la palabra de Dios, sino que se recrean en sus propios errores y los usan como fuente de ganancia. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Estos no solamente exigen el pago de diezmos y ofrendas, sino que añaden pactos, encuentros, maratónicas, retiros, teletónicas, ofrendas de amor, ofrendas misioneras, noches de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fue introducido a las iglesias cristianas. ¿Sabe por quién?
por el espíritu religioso de engaño enviado por Satanás y patrocinado por grandes cadenas televisivas como la cadena de Avaricia, Enlace y otras que han sido llenas de corrupción por la concupiscencia de este mundo. Alabanzas al Señor. Bendito tu nombre para siempre. Y amados hermanos y amigos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach va en proyección a las almas perdidas. Tenemos que predicar gratuitamente y no por ganancia. Tenemos que predicar gratuitamente y no por ganancia. Miremos por qué la falsa doctrina de que la ley del diezmo es para la iglesia de Jesucristo un verdadero problema en vez de una solución. En otras palabras, por hacer bonito, hacemos feo. Le voy a decir por qué. Porque la ley del diezmo categoriza a las personas y entonces se hace acepción de ellas. Entonces, si usted diezma, es bendito. Cuando usted no diezma, usted es un maldito. Si usted diezma, será prosperado. Pero si usted no diezma, entonces usted es un miserable y está condenado. Usted diezma y es honorable, es respetado y es muy honrado. Máxime si usted en el papelito llena su nombre y pone más de 1 millón de pesos de diezmos. Usted no diezma y usted es un vil, usted es un ladrón, usted es un rebelde, usted es un deshonesto, usted es una persona que no tiene sentimiento ni gratitud con Dios. Porque las personas y hermanos que no comulgamos con la ley del diezmo, entonces, ¿sabe qué hacen en la mayoría de las congregaciones donde han implantado esa ley, donde han judaizado con este asunto? Ellos lo que hacen es que estos hermanos, estos líderes, a estos pastores, los hacen a un lado para ejercer cargos ministeriales. Todo esto es una abominación. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas y los dones son dados por el Espíritu Santo, repartidos en forma irrevocable sobre todos aquellos que Dios ha escogido y nunca han estado condicionados a si se diezma o no se diezma. En Romanos capítulo 11, el versículo 29, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Dios. El Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach nunca enseñó que por no diezmar se perdiera la salvación, ya que la salvación es por la gracia y no por las obras, para que nadie se gloríe. Es tan buen negocio predicar un evangelio torcido y diferente. Yo no voy a repetir esto. Es tan buen negocio predicar un evangelio torcido y diferente, basado no en la piedra angular que es Cristo, sino en la ley del diezmo, que es el sustento de las grandes mansiones, las hermosas casas, fincas imponentes.
aviones, alabanzas al Señor. Patrocina la vida de comodidad, de confort de las familias pastorales que envían a sus hijos y nietos a estudiar en las mejores universidades y al exterior. La ley del diezmo, de la cual se aprovechan los grandes y falsos pseudoapóstoles, las vacas sagradas de Bazán, intocables hoy en día, conocidos como grandes telepredicadores, grandes ungidos, grandes profetas que predican la prosperidad, el positivismo, el reino aquí y ahora, salvos siempre salvos. Y Él puede hacerlo de nuevo. Todo esto para llevar una vida de lujos, mientras que la economía de las ovejas, de los feligreses, es cada día peor. Y entonces son alimentados con palabras fingidas, vendrán tiempos mejores. Él lo hará. Mañana recibirán la buena noticia, etcétera, etcétera. Alabanzas al Señor. Son alimentados con palabras fingidas y con enseñanzas perniciosas, como es la falsa doctrina del diezmo para la iglesia de Jesucristo. Recién unos periodistas de los Estados Unidos visitaron algunas propiedades de estos mercaderes del Evangelio, y la que menos valor tenía era de $5 millones. Y entonces, en una forma indiscriminada, visitaron las propiedades de 10 miembros, diezmadores fieles. ¿Y sabe con qué se encontraron? Estaban viviendo en condiciones paupérrimas, lamentables, casas viejas a punto de caerse. Entonces la pregunta es, ¿la bendición de Dios entonces es únicamente para los pastores? ¿Y entonces el pueblo qué? ¿Será que Dios, amados hermanos y amigos, hace acepción de personas? ¿O que la verdad de todo esto es que hay un gran negocio y un gran engaño para todos aquellos incautos que creen a los hombres y no a la verdad de nuestro Dios? Qué curioso que la mayoría de esos vividores, estafadores y ladrones del Evangelio tienen tantos desacuerdos doctrinales. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron de la única doctrina verdadera, que es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de nuestros patriarcas, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Se olvidaron de predicar la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en acudir para no ser engañados. Y entonces ellos se sientan en la cátedra de Moisés y llenan libros enteros con sus propios pensamientos, con sus propias revelaciones, con sus propias interpretaciones. Y todos se hacen sabios en su propia opinión. Pero en lo único que sí están de acuerdo, porque es que en honor a la verdad es un negocio redondo. Después del narcotráfico, la trata de blancas,
La ley del diezmo se constituye en uno de los negocios más lucrativos. Mi alma te alaba. Y entonces nos preguntamos, ¿qué sería de sus impuestos, del pago mensual de sus tarjetas de crédito? ¿Qué sería del mantenimiento de sus mansiones, sus casas, sus fincas, carros últimos modelos? ¿Con qué comprarían sus costosísimas vestimentas? Como fue el último saco que compró Memo Maldonado, que le costó casi $1,500, del cual alardea en el YouTube diciendo de que el reino es aquí y ahora. ¿Cómo, Dios mío, pagarían esas tremendas cuentas de esos restaurantes de caché? ¿Y con qué pagarían sus vacaciones a la tierra santa de Israel? Mi alma te alaba. ¿Qué tal si algún día, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser muy pronto? Mire lo que está pasando hoy en día. El Señor está trayendo juicio sobre ese espíritu de avaricia. Proverbios 28:16, alabanzas al Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, pero el que se aparta de avaricia prolongará sus días en la tierra. ¿Qué tal si algún día, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será muy pronto, nuestro Dios está abriendo el entendimiento, está despertando a su iglesia, a su pueblo, respecto de este engaño de diezmos? Señor, anhelamos que estos hombres, la misma iglesia les exija devolver todo lo que se han robado, cobrando el impuesto del diezmo. Que se les exija predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, que es por amor a las almas perdidas y por amor a la obra, a la iglesia de Jesucristo, no por avaricia ni por ganancia. Para terminar, quiero hacer mención a un pastor muy querido, Carlos Salcedo. Qué buen ejemplo. Ojalá podamos, como él, seguir por esa senda de verdad. Y si el día de mañana estamos vivos y nuestro Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, entonces continuaremos con este maravilloso tema. Tu amigo servidor, prisionero de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista, por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Yahshua HaMashiach, a Jesucristo, sea toda la gloria. El fin se acerca. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Alabanzas al Señor. Ven pronto. Amén, amén. Y Rabakima soya. Y Salaya lava soya. Y Rabasaya lava cita. Y amén.